Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con sorpresas del mundo inaudito. El día de hoy hablaremos de las tlahuelpuchis, mujeres vampiro en nuestro país, que muchos aseguran que sí existen y atacan a los niños. Y les contaré de terroríficos casos donde cuerpos enteros de humanos han sido hallados dentro de una serpiente pitón. Tenemos las imágenes. Y les hablaré del caso Pascagoula, uno de los más extraños sobre abducciones extraterrestres. Uno de los sobrevivientes da su testimonio. Y les presentaré al niño más inteligente de la historia, pero como muchos de los genios, tuvo la vida que el mundo no esperaba. Hablaremos de milagros, casos inexplicables, donde las personas han vuelto a la vida estando al borde de la muerte. Yo soy Jimena Duarte y esto es solo un adelanto de lo que tenemos para hoy en este mundo inaudito. Existe una leyenda propia de Tlaxcala, un bello estado en nuestro país. Para quienes nos ven desde fuera de México, es una leyenda que aterroriza, pues habla de la existencia de mujeres vampiro que se alimentan de la sangre de bebés recién nacidos mientras duermen. Cuentan incluso que se les ha visto cerca de las 4 de la mañana cuando se convierten en animales o niebla para saciar su apetito. Se les conoce como tlahuelpuchis y esto es inaudito. Las tlahuelpuchis comienzan a desarrollar sus poderes tras la primera menstruación y se dice que a la medianoche salen a buscar alimento, sangre de recién nacidos. Aseguran que cuando encuentran a su presa, hechizan a los padres para que caigan en un sueño profundo, de manera que no despierten para defender ni proteger a los hijos que las mujeres vampiro atacan sin piedad. Es una leyenda tan difundida en el tiempo que aún hay quienes dejan objetos de metal cerca de los bebés para alejar a estas brujas, o ponen ajo para que las tlahuelpuchis no logren olfatear a sus víctimas. Se sabe que el temor a las mujeres vampiro viene mucho tiempo atrás, desde antes de la llegada de Hernán Cortés. Diversos pueblos del altiplano central vivían con miedo porque además se decía que las tlahuelpuchis practicaban la magia chamánica y transformaban su apariencia en la de un animal, que bien podía ser un insecto o un guajolote, aunque en ocasiones se convertían en niebla o luces de fuego para colarse en las casas por los filos de las ventanas o debajo de las puertas. Eran nahualas de diversas edades y aspectos. Algunas eran jóvenes de 12 o 13 años, pero también había mujeres vampiro ancianas. Se dice que algunas eran hermosas y otras de aspecto desagradable. Lo peor de ellas es que cada mes necesitaban alimentarse de sangre de 3 a 4 veces al día para calmar su sed, y siempre eligieron a los bebés como sus víctimas favoritas, sobre todo a quienes rondaban los 10 meses de edad, niños rollizos de mejillas coloradas que delataran un activo torrente sanguíneo. Dicen incluso que si las mujeres vampiro llegaban a tener una sed terrible, atacaban niños con apenas horas de haber llegado al mundo. Todo esto, repito, a la medianoche, el momento en el que salía de sus cuevas en medio del bosque y se lanzaban a las ciudades. Una vez paradas al pie de la cuna, recuperaban su forma humana y se acercaban al infante. Luego lo olían por algunos segundos, localizando el mayor flujo de sangre, y entonces procedían a chuparles la sangre. Las tlahuelpuchis bebían con tanta ansiedad que los bebés morían a los pocos minutos, pero las mujeres vampiro esperaban un poco para salir con dirección nuevamente al bosque, como un manto de niebla. Se desconoce de dónde provenían estas perversas mujeres, o qué maldición les dio la capacidad de cometer aquellos terribles actos, pero una tlahuelpuchi podía surgir de pronto en una familia sin haber hecho algo para ello.
Por eso hubo quienes asesinaron a sus hijas cuando se percataron de que se habían convertido en vampiros. De ahí la razón de que estas mujeres huyeran a internarse en el bosque por el resto de sus días, aunque, y aquí viene lo más tenebroso, se dice que aún en la actualidad hay mujeres vampiro viviendo en la ciudad y jamás podremos identificarlas. Lo que verán, les advierto que es fuerte. Es la radiografía de Nicolás Holderman, un niño de apenas 20 meses de edad que, jugando con sus hermanos, se tropezó y cayó sobre las llaves del coche de sus papás. La llave atravesó su párpado y penetró en su cerebro, como pueden ver en la imagen. Lo sorprendente es que hoy está totalmente recuperado. Algunos le llaman pericia médica, pero otros le llaman milagro. Y este no ha sido el único ni el más asombroso. Lo que están a punto de ver es inaudito. Cuando Nicolás Holderman tuvo el accidente, sus padres llamaron de inmediato al 911 y el niño fue llevado en helicóptero a una unidad médica en donde estuvo 6 días hospitalizado. Es de no creerse que los médicos sacaran las llaves de su cerebro sin daño alguno, y 15 minutos después quedaron con la boca abierta al ver que la vista de Nicolás estaba intacta. Fue un milagro, dijeron. Para muchos los milagros existen y dan pruebas de ello. Incluso existe un milagro vivo en México por el que Juan Diego fue declarado santo. El 3 de mayo de 1990, Juan José Barragán Silva tenía 20 años de edad e, inmerso en una fuerte depresión que se acrecentó por el consumo de drogas alucinógenas, intentó poner fin a sus días lanzándose al vacío desde el tercer piso de un edificio. Pudo haber muerto al instante. Sin embargo, fue llevado agonizante al hospital, en donde los médicos lo desahuciaron, pues José tenía múltiples fracturas en el cráneo, la espina dorsal y otras partes del cuerpo. Su madre, Esperanza Silva, estaba desconsolada, desesperada, y buscando un milagro para su hijo, recordó que el Papa Juan Pablo II acababa de beatificar a Juan Diego, el indígena a quien se apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Esperanza entonces pensó en encomendarse a él la vida de su hijo con toda devoción. En su relato, mientras estaba en el hospital esperando noticias de Juan José, se sintió iluminada por el Espíritu Santo y, acordándose del beato, le pidió el favor. 4 días después, el joven salió del hospital caminando y con rastro apenas de las graves heridas que sufrió. Fue un auténtico milagro comprobado por la Santa Sede. Un médico traumatólogo, un físico matemático quien midió el precipicio y un psiquiatra diagnosticaron que la instantánea recuperación de Juan José no tiene explicación científica, y todo esto fue probado en la causa de la canonización. Hablemos de otro caso. En los años 80, Margaret Martin impactó al mundo, pues logró convertirse en madre a pesar de no tener útero. Repito, no tenía útero, pues meses atrás se había sometido a una histerectomía total. Nadie le creyó de primer momento cuando Margaret, de entonces 30 años, manifestó sentirse embarazada. Sin embargo, luego de algunos estudios, se pudo comprobar que efectivamente una vida crecía en su interior y se registraban latidos de un corazón. ¿Cómo se lo explican? El equipo médico confirmó que uno de los óvulos de Margaret fue fecundado poco antes de la operación y este descendió por las trompas de falopio y se adherió al intestino. Las probabilidades de supervivencia del bebé eran 1 entre 1.000.000, pero llámenle milagro, todo fue afortunado. Otro caso inexplicable ocurrió en 2010 y fue el de Amy Moore, la mujer de Carolina del Norte cuyo cuerpo fue congelado tras sufrir una muerte cardíaca repentina. Amy no tuvo pulso durante 20 minutos. Amy, de 38 años, se desplomó cuando estaba en el trabajo y de inmediato fue trasladada a un hospital local, donde informaron a la familia que sus probabilidades de vida eran muy escasas, desalentadoras. Fue así que los médicos sometieron a Amy a un procedimiento que se llama hipotermia terapéutica, el cual consiste en envolverla en una manta helada que baja su temperatura, evitando el daño cerebral que se produce cuando el corazón deja de suministrar
suministrar sangre temporalmente al cerebro. Lo milagroso fue que a los 2 días, Amy reaccionó, a pesar de sufrir cierta pérdida de memoria. Los doctores se sorprendieron. La cardióloga que le atendió no había visto algo similar nunca antes en su carrera. No menos sorprendente es la recuperación de una mujer de 74 años que en 2015 llegó al hospital con una pierna llena de erupciones color morado y rojo. Tenía cáncer de piel, un agresivo cáncer de piel por el que, según los médicos, no había más que hacer excepto la amputación de su pierna. Parece increíble, pero una famosa cadena de televisión londinense dio fe de estos hechos. Meses después, los exámenes médicos que se le practicaron a la mujer confirmaron que no había rastro de la enfermedad. La paciente estaba convencida de que había sido obra de Dios, pues besó una figura religiosa justo antes de comenzar a curarse. Para los médicos, sin embargo, fue una muestra de que es posible que el cuerpo elimine el cáncer, aunque sea muy poco frecuente. En 1993 pasó algo también impactante. Una bala impactó el cuerpo de una niña de 8 años llamada Natalia García Mora en Medellín, Colombia. El proyectil dañó su pulmón izquierdo, la médula espinal y su columna vertebral. Los médicos que le atendieron dijeron que jamás volvería a caminar, un pronóstico muy certero, de acuerdo al daño que la niña tenía. Pero algo milagroso ocurrió. No obstante, luego de 20 días de intervenciones quirúrgicas, Natalia volvió a casa en silla de ruedas y unos días después, las religiosas de Blanquizal se dispusieron a rezar una novena a la Madre Paula, canonizada en 1995, por la salud de la pequeña. Oraban con toda devoción cuando la niña comenzó a caminar. Todos quedaron boquiabiertos con el suceso, ocurrido tan solo en su primera sesión de fisioterapia. Por último, en esta serie de sucesos para los que la ciencia no tiene explicación, en 2010 un niño de 12 años llamado Curtis Francis, quien tenía dificultades de aprendizaje, se tragó unas tijeras. Su madre pensó en un principio que se había tragado una pluma, pero se preocupó más cuando el niño empezó a toser sangre y a hacer ruidos de pánico. Curtis fue operado, pudieron extraer las tijeras tras suministrarle anestesia general y sorprendentemente no había sufrido lesiones graves ni permanentes. Si pudiéramos elegir la forma de morir, la respuesta más recurrente sería dormidos. Pero ¿alguien podría imaginar morir comida por una serpiente? Una mujer habitante de la isla de Celebes en Indonesia desapareció y al cabo de unos días fue encontrada en el vientre de una pitón. La sospecha de que pudo ser tragada por el animal inició porque las pertenencias de la mujer estaban a su alrededor y fue entonces que la abrieron y, para su sorpresa, ahí estaba el cuerpo de la mujer completo. Esto, por supuesto, es algo inaudito. Las serpientes pitón suelen ser confundidas con las boas. Sin embargo, entre otros rasgos, se diferencian porque las pitón tienen dientes en la zona premaxilar de la mandíbula superior, un rasgo ausente en las mencionadas boas. Son serpientes constrictoras y de gran tamaño, aunque según los expertos, no son agresivas con el hombre. Por el contrario, son víctimas de caza indiscriminada al punto de que una de las subespecies, la pitón india, se encuentra actualmente en peligro de extinción. Son impresionantes. En etapa adulta suelen alcanzar entre 1 y 8 metros de largo. Existe un ejemplar en cautiverio llamado Medusa que ostenta el récord de longitud. Es considerado el más grande del mundo con 7.67 metros. Por otra parte, el peso de estas serpientes no acompaña sus dimensiones tan exageradas, pues generalmente solo exceden ligeramente los 100 kilogramos. Pero si se preguntan cómo matan estas serpientes, hablamos de su capacidad constrictora, con la que ahoga a presas de mayor tamaño como cerdos pequeños y cabras. Desde las ramas de los árboles o bien cubiertas en el suelo, pueden alimentarse además de aves y roedores. La técnica de estrangulación consiste en rodear a la víctima entre los anillos de su cuerpo hasta sentir cómo su corazón se detiene. Sin embargo, la fuerza ejercida no es suficiente para quebrar los huesos del animal.
Posteriormente procede a engullir la presa, comenzando por la cabeza. En ocasiones se le ha visto devorando otras serpientes y el proceso de digestión puede demorar varios días, incluso semanas. Esto es lo que seguramente vivió la mujer cuyo cuerpo fue hallado completo, dentro del vientre de una serpiente pitón en la isla de Célebes. Los pobladores vieron a la serpiente hinchada mientras buscaban a la mujer de 54 años llamada Guativa, una mujer con un desenlace fatal, pues cuando atraparon y abrieron al animal, se encontraron con que había sido tragada por estrangulada primero y después tragada. Lo intrigante es que su cuerpo no solo estaba completo, sino también intacto. En años pasados hubo otro caso. Una pitón de 7 metros se tragó a un hombre entero en una plantación de aceite de palma en Mamujú, en el centro de Célebes. La víctima tenía 25 años y se llamaba Akbar Salubiro. Sus familiares habían reportado su desaparición luego de que no volviera de la cosecha de aceite en la isla de Sulawesi Occidental, también en Indonesia, en donde él trabajaba. Al igual que con la mujer, los ciudadanos que buscaban al joven encontraron a la pitón hinchada y decidieron abrirla. En esta ocasión, la escena quedó videograbada. Yung ini kita ngayon di ba udah yang tali dia udah sudah sapora to bagi yung tali ay yung Aquí vemos a los jóvenes que salieron en su búsqueda abriendo la serpiente con un enorme cuchillo de caza y de la misma manera quedaron seriamente perturbados al encontrar el cuerpo de su amigo dentro de la serpiente. Había sido asfixiado y tragado. Algunos vecinos refirieron haber escuchado gritos de auxilio, pero nadie supo qué ocurría. La serpiente estaba en el patio dentro de su casa. Expertos en reptiles aseguran que la pitón permaneció ahí para llevar a cabo el largo proceso en su sistema digestivo, el cual permite digerir elementos de toda clase, incluso los huesos de sus presas. Inaudito. ¿Pueden imaginar el dolor de una madre de perder a un hijo y encontrarlo muerto 27 años después? Es el caso de Jacob Wetterling, el cual marcó la infancia de muchos en la Minnesota rural y cambió la manera en cómo los padres dejaban a sus hijos jugar libremente. También tuvo un impacto en las leyes de Estados Unidos. Pero ¿qué le ocurrió y quién fue responsable? Fue un suceso escalofriante, un hecho inaudito. El 22 de octubre de 1989, Jacob Wetterling andaba en bicicleta junto a su hermano y a un amigo cuando un hombre enmascarado que portaba un arma de fuego los secuestró en un camino rural cerca de su casa en San Joseph, a unos 128 kilómetros al noroeste de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Jacob tenía entonces 11 años de edad y no se supo más de él. Nadie fue arrestado ni enjuiciado por el secuestro. Durante años, el rostro de Jacob apareció en innumerables carteles y una vez al año se le pedía a los residentes de Minnesota que dejaran encendidas las luces de la entrada de sus hogares para pedir por el retorno a salvo del niño. Su madre siempre mantuvo la esperanza de que pudiera ser hallado con vida y se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, fundando una organización que se dedica a ayudar a las familias y a las comunidades a luchar contra el abuso de los niños. El Centro de Recursos Jacob Wetterling. Tuvieron que pasar 27 años para encontrar sus restos en un campo en la zona central de Minnesota. Como informaron las autoridades que una persona interesada en el caso les dio la pista. Esta persona era Danny Henrich, un hombre de 53 años quien terminó por confesar que había secuestrado al niño y después lo asesinó. Esta confesión en el transcurso de un juicio en su contra por posesión de pornografía infantil. Ante un auditorio repleto de asistentes, entre los cuales se encontraban Jerry y Pate Wetterling, los padres de Jacob, Heinrich contó cómo usando una máscara y armado con un revólver confrontó al niño, a su hermano menor y a un amigo, cuando iban manejando bicicleta por la carretera.
Luego ordenó a los otros 2 niños que corrieran sin mirar atrás y le puso una de las esposas a Jacob y lo subió a su auto. En su escalofriante relato, dijo que el niño le había preguntado ¿qué hice mal?, mientras lo llevaba a un lugar apartado para abusar sexualmente de él. Heinrich aseguró que luego entró en pánico debido a las luces y las sirenas de una patrulla policial que pasaba cerca, por lo que tomó su revólver, puso 2 balas dentro y le dijo a Jacob que se volteara. Entonces le disparó. Desde la desaparición de Jacob, Heinrich había estado en el radar de los investigadores, quienes lo interrogaron poco después del secuestro, pero nunca hallaron pruebas para incriminarlo. Pero en 2014 la policía revisó nuevamente un caso de asalto sexual contra un niño de 12 años, ocurrido 9 meses antes de la desaparición de Jacob y que siempre habían pensado que estaba vinculado. Y entonces dieron con el asesino buscado por 27 años. Gracias al uso de una tecnología que no estaba disponible, en 1989, los investigadores encontraron el ADN de Heinrich en una camiseta del niño agredido, lo que le sirvió para conseguir una orden judicial para registrar la casa del hombre, donde encontraron una gran colección de pornografía infantil. Los investigadores pudieron entonces detener a Heinrich y procesarlo por la posesión de pornografía, pues el otro caso de asalto sexual ya había prescrito. Tras su detención, los fiscales intentaron negociar durante meses con el hombre con la esperanza de que ofreciera información sobre el caso de Wetterlin y finalmente aceptó, a cambio de no ser acusado de asesinato. Como máximo podrá cumplir una pena de 20 años de prisión por cargos relacionados con pornografía infantil. Pero Jacob ya había marcado un precedente. Tras el suceso, se inició una campaña para proteger a los niños, gracias a la cual, en 1991, se creó una ley estatal en Minnesota para proveer a las autoridades de una lista completa de delincuentes sexuales en ese estado, algo de lo que carecían cuando el niño desapareció. Luego, en 1994, el Congreso aprobó una ley que ordenaba a cada estado crear un registro de los depredadores sexuales. Este fue el legado del niño a quien su familia buscó sin perder la esperanza por 27 años. Inaudito. Se dice que en los llanos de Colombia y Venezuela habita una extraña criatura conocida como el silbón. Es un ser fantasmal que merodea desde tiempos antiguos para acosar a los que por ahí caminan, desafiando la leyenda o sin conocimiento de su existencia. Pero ¿de qué manera es posible percatarse de su presencia? Es el silbón y esto es Inaudito. La leyenda dice que el silbón se manifiesta a través de un escalofriante silbido. Cuando este sonido se escucha muy cerca, significa que el ser se encuentra lejos de ti. Pero cuando el silbido se percibe muy lejos a la distancia, es cuando más miedo debes tener, porque eso quiere decir que este ser está tan cerca que tu vida corre peligro. Todo es una leyenda. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar el silbido de esta criatura y vivido para contarlo, se refieren a él como algo fuera de este mundo. El aterrador silbido es capaz de hacer sentir un frío indescriptible en la piel. Y esto es lo que hace al silbón un ser sumamente peligroso, su capacidad para engañar. Dicen que se aparece sobre todo en el verano, cuando los llanos están secos, o bien en tiempos de lluvia o humedad, y mientras encuentra algún caminante se entretiene recogiendo el polvo entre sus manos. Al silbón se le describe como un ser muy alto y desgarbado, aunque hay varias versiones sobre esta leyenda. Algunos dicen que el silbón siente predilección por los borrachos, a quienes ataca para succionarles el aguardiente contenido en su sangre a través del ombligo. Otros dicen que gusta de atacar a los mujeriegos, a quienes tortura y despedaza para luego meter sus huesos en el saco que siempre lleva a cuestas. Este objeto es muy característico. La leyenda de este ser data de mediados del siglo XIX en las llanuras de Guanarito, estado de la portuguesa Venezuela. Se dice que el silbón era un joven que un día fue testigo de cómo su padre violaba a su esposa y, lleno de cólera, estranguló a su progenitor hasta quitarle la vida. Cuando se percató del crimen, su abuelo lo castigó de una manera atroz. Lo amarró a un poste, le dio cientos de latigazos y lavó sus heridas con aguardiente. Por último, soltó a un par de perros para que devoraran al parricida. Pero no todo quedó en ello. El abuelo condenó a su nieto a cargar en un saco los huesos de su padre para toda la eternidad. Cuando murió, el muchacho se
se transformó en un alma en pena que encontró refugio en la soledad de los llanos. Su extraño silbido, que sirve de advertencia a sus víctimas, le dio el apodo por el que todo el mundo lo conoce. La gente advierte: no te atrevas a caminar solo por las noches en los llanos. Cuando escuches al silbón, corre por tu vida, sobre todo si el silbido se percibe muy lejos, perdido entre el polvo seco. Esta es una leyenda, la cual dice que la única manera de escapar de este fantasma es con el ruido del ladrido de un perro o los chasquidos de un látigo, pues son los ruidos que le recuerdan el momento de su amargo desenlace. El caso Pascagoula es uno de los casos sin resolver más increíbles de la historia de avistamientos ovni. Ocurrió durante la década de los 70, cuando dos pescadores, Charles Hilton y Calvin Parker, contemplaron una escena de terror tan perturbadora que cambió sus vidas para siempre. Estuvieron frente a una nave descendiendo y frente a seres de otro planeta. Es el caso Pascagoula, un caso inaudito. Lo que estoy por relatar ocurrió en Pascagoula, Estados Unidos, a las orillas del río Mississippi. Dos hombres, Calvin Parker, de entonces 19 años, y Charlie Hickson, de 42, presenciaron ante sus ojos cómo una nave alienígena descendía hasta su altura y abría sus compuertas. De ella salieron uno de los seres de 1,5 metros de estatura, aproximadamente, sin rostro y con los brazos muy largos, según los testimonios. Esto ocurrió la noche del 11 de octubre de 1973, cuando Charlie y Calvin decidieron ir a pescar, pero luego de intentarlo sin éxito, Charlie propuso a Calvin ir a pescar al muelle del abandonado astillero Schaupeter. Mientras se encontraban pescando, alrededor de las 10 de la noche, escucharon un zumbido a sus espaldas. Charlie volteó y observó un objeto volador con forma de balón americano que estaba aterrizando a unos 20 metros de donde ellos se encontraban. A real bright beam appeared all over us, but it kind of blinded me for a second, and when I got my vision back, I seen 3 bulky-looking creatures coming toward us. Una nave medía aproximadamente de 3 a 4 metros de ancho, 3 metros de alto y 10 metros de largo. Emitía una luz azul intermitente y no producía ruidos parecidos a los del motor. Charlie declaró haber observado algo parecido a una ventana en la parte superior del objeto. Para entonces, estaban aterrados y de repente, el objeto descendió y se mantuvo flotando a pocos centímetros de la superficie. Una abertura apareció en uno de los lados del objeto y la luz azul se apagó. Charlie relató que se puso a divisar el interior del objeto gracias a la abertura y le pareció que resplandecía. I seen 3 bulky-looking creatures coming toward us, and they was probably 4.5, 5 foot tall. They built like football players, but I noticed they kind of moved mechanical-wise, and they was floating off the ground. By the time we stood up and turned around, they was there on us all at one time. So 2 of them got a hold of Charlie, 1 of them got a hold of myself, and instantly I felt like that I just got relaxed. 3 seres de aproximadamente 1,5 metros de estatura aparecieron sobre la abertura de la nave y empezaron a deslizarse hacia Charlie y Calvin. Charlie recuerda haber visto la expresión en el rostro de Calvin y haber pensado que él no era el único que estaba viendo a los extraños seres. 2 de los seres tomaron a Charlie del brazo, quien percibió solo por unos segundos dolor en el brazo. Desde ese momento, Charlie se sintió paralizado sin capacidad alguna de movimiento y perdió algunos de sus sentidos. Charlie vio que uno de los seres se llevaba a Calvin, quien parecía cojear. Luego Calvin le contaría a Charlie que en ese instante se desmayó y que estuvo inconsciente durante toda la experiencia dentro de la nave. Ambos fueron transportados hacia este objeto, un ovni. Según lo que contó Charlie al sheriff del condado Jackson, él y Calvin fueron transportados hacia el objeto volador flotando sobre la superficie. Dentro de la nave, Charlie recuerda que la luz era tan brillante que lo cegaba y que no podía cerrar sus ojos porque algo se lo impedía. La abducción duró cerca de 20 minutos y tras ello corrieron a contar lo ocurrido a la policía. Había que verificar si estaban diciendo la verdad o mentían, y para eso, para ver si caían en contradicciones, el sheriff del condado, el capitán Glenn Ryder, ocultó un magnetofón en la habitación donde los dos se quedaron retenidos. En su charla privada, ambos refrendaban su experiencia estando traumatizados por el trato degradante de aquella criatura que les dio. La siguiente conversación ocurrió 2 horas después de la abducción.
se puede percibir su angustia y el miedo en sus voces. Según Charlie, aquella noche en que llegó a su casa, estaba tan asustado que se desvistió, tomó su ropa que se había quitado y la enterró lejos de su casa. Después se metió a bañar y se lavó con lejía. En este caso, hubo investigaciones policiales, investigaciones científicas, exámenes médicos, interrogatorios, y jamás cayeron en ninguna contradicción, incluso cuando intentaron tenderles una trampa. Pero el caso de los seres de Pascagoula es todo un misterio, ya que el ejército militar se implicó en el asunto y se redactaron informes que llegaron al rango Top Secret hasta su desclasificación. Es momento de hacer una breve pausa, pero en minutos regresamos porque le voy a contar sobre el avión que desapareció en el tiempo. Nadie ha podido explicar qué fue lo que sucedió. Y más adelante hablaremos del síndrome K, una horrible enfermedad que desfiguraba el rostro y todo por salvar su vida de los crueles experimentos nazis. Esto y mucho más al regresar aquí a Inaudito. Esto es Inaudito. Las cosas con las que algunos pilotos aéreos cuentan que se han topado a lo largo de su carrera, pero uno de ellos es el que más ha llamado la atención de físicos e investigadores, ya que al parecer una aeronave quedó perdida en la nada por unos minutos. Bienvenidos al vuelo 502, al avión que viajó en el tiempo, un suceso inexplicable y, por supuesto, inaudito. Sucedió a finales de los años 70. El 31 de enero de 1978, para ser exactos, vuelo 502 de la aerolínea Avanco, un avión Caravelle 10R, realizaba un tranquilo trayecto de Manizés, Valencia, a Sondique, en Bilbao. El capitán a cargo, Carlos García Bermúdez, se dispuso a realizar las maniobras de aterrizaje para llegar a su destino, cuando de pronto una densa capa de nubes de extraño color se posó frente a la aeronave, obligándolo a solicitar apoyo por parte de la torre de control, la cual indicó que descendiera a 1,200 pies y que variara su plan de vuelo para dirigirse a Santander, ya que las condiciones no eran las propicias para arribar a Bilbao, instrucción que llevó a cabo de forma inmediata. El capitán García Bermúdez describió el color de las nubes de un oro brillante, como el del amanecer, mismas que cambiaban de forma constantemente y que parecían lo que se conoce como nubes lenticulares, responsables de las turbulencias aéreas, pero lo más extraño es que parecían no solo infinitas, sino que lo seguían todo el tiempo. Al perder la visión, el capitán ordenó cambiar a vuelo instrumental para reaccionar a tiempo ante cualquier inconveniente, ya que la densa nube cada vez era más espesa y envolvía por completo al avión. Tripulación y pasajeros no entendían lo que tenían ante sus ojos, ya que no necesitaban ser expertos para saber que el brillo de las nubes no era normal. Cada vez era más intenso y cegador, tanto que aún con gafas oscuras era insoportable. En tan solo cuestión de minutos, lo que el capitán García Bermúdez y sus copilotos temían sucedió. Los controles dejaron de funcionar, la comunicación por radio se perdió y lo más inquietante, el contador de millas comenzó a girar hacia atrás en cuenta regresiva. Después de algunos minutos de angustia y de forma sorpresiva e inexplicable, la aterradora nube desapareció y todo volvió a la normalidad. La comunicación con la torre de control, ahora del aeropuerto de Santander, se restableció y giró instrucciones para que el vuelo 502 aterrizara sin ningún contratiempo. Pero al llegar a tierra se percataron que algo extraño había pasado. García Bermúdez, su copiloto Antonio Pérez y el resto de la tripulación estaban conscientes de que habían permanecido 7 minutos en aquella brillante nube. Sin embargo, la torre de control en Bilbao dijo haber perdido comunicación con el vuelo 502 durante 24 minutos. Por su parte, el control de aire de Santander reportó que desde el inicio del suceso en que les reportaron que el avión aterrizaría en sus pistas, contaron 32 minutos, algo que les pareció muy extraño, ya que el trayecto
trayecto no representaba más allá de 15 minutos de vuelo. Al revisar los instrumentos de la aeronave se toparon nuevamente con algo desconcertante. El contador de millas que había estado corriendo hacia atrás marcaba el punto exacto donde estaba antes de entrar al extraño fenómeno meteorológico, como si el vuelo 502 hubiera estado volando, pero sin avanzar ni un solo centímetro, como si se encontrara perdido o atrapado en el tiempo. El capitán García Bermúdez declaró que en sus más de 11.500 horas de vuelo de experiencia, nunca antes había vivido una experiencia similar. Al día de hoy, 42 años después, el expediente sigue abierto y se ha pedido la asesoría de físicos cuánticos y meteorológicos para explicar cómo el vuelo 502 viajó en el tiempo, pero nadie ha podido descifrar ese misterio. Inaudito. Auschwitz fue el epicentro del genocidio contra los judíos de Europa. En poco más de 4 años y medio, la Alemania nazi asesinó sistemáticamente al menos a 1.100.000 personas ahí, de las cuales casi 1 millón eran judíos. De esto se ha hablado muchísimo, pero pocos saben de los objetos que han sido encontrados escondidos en Auschwitz. ¿Pueden imaginar de qué se trata? Es algo inaudito. La mayoría fue asesinada en enormes cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau. Hasta ahora, este sitio sigue dando noticias que recuerdan los terribles sucesos que acontecieron hace 75 años. En Auschwitz también murieron civiles polacos, prisioneros de guerra soviéticos, romaníes, testigos de Jehová, homosexuales y presos políticos. Al final de la guerra, en 1945, había más de 40 campos y subcampos. En los trabajos de renovación de Auschwitz, realizados entre enero y mayo de 2020, se reportó que los trabajadores han encontrado cucharas, tenedores, herramientas de zapatero y otros objetos escondidos debajo de un conducto de chimenea. Según los expertos, algunos pudieron haberse utilizado para planificar fugas. También se encontraron cuchillos, ganchos, tijeras, piezas de cuero y partes de zapatos. Estas herramientas destinadas a la creación y restauración de artesanías fueron encontradas en el bloque 17 del campo principal, según un comunicado del Fondo Nacional de Austria para las Víctimas del Nacionalsocialismo. El Fondo Nacional de Austria para las Víctimas del Nacionalsocialismo, además de rescatar objetos, ha estado renovando el bloque 17, situado en el campo principal para una próxima exposición. Después de realizar el hallazgo, los trabajadores también documentaron cada pieza antes de entregarla al Museo de Auschwitz. Sin embargo, el trabajo en el sitio se redujo debido al brote de coronavirus. Estos utensilios ocultos a la vista de los guardias fueron utilizados por zapateros o para reparar una fuga o simplemente para poder comer, dijo la secretaria general del fondo, Hannah Lessing, a la AFP. Aún no está claro por lo que los prisioneros habían escondido los artículos en el sitio, pero Johannes Hofmeister, consultor estructural del fondo, especificó en un comunicado de prensa del Fondo Nacional de Austria que las posibles razones podrían ser hacer y reparar ropa, cerrajería o prepararse para una fuga, o para usarla en el trueque con otros presos. No es una coincidencia que se haya utilizado una chimenea como escondite en el mismo edificio donde se instalaron los desollinadores. Los objetos esparcidos por el campamento y sus alrededores continúan apareciendo periódicamente durante las obras y estos han sido entregados al Museo de Auschwitz-Birkenau para su conservación, pero no están en exhibición. Inaudito. Esta es una historia increíble. A los 15 años, Brenda se enteró de algunos hechos que cambiaron su vida. En realidad, no había nacido siendo mujer, sino hombre. Originalmente no se llamaba Brenda, sino Bruce, y el médico que la trataba constantemente era en realidad John Money, un psicólogo sin escrúpulos, empecinado en demostrar que su teoría sobre la neutralidad de género estaba correcta. Es la historia de una crueldad, el cambio de sexo a un bebé sin oportunidad de decidirlo. Un hecho inaudito. Los gemelos Bruce y Brian nacieron en Canadá en agosto de 1965. A los 8 meses de nacidos, sus padres, el matrimonio de Janet y Ron Framer, se enteraron de que ambos fueron diagnosticados con fimosis, una condición que estriba en la incapacidad de exponer el glande fuera del prepucio. Los médicos recomendaron una operación rutinaria para este problema, la circuncisión. No obstante, el resultado no fue lo esperado y mientras Brian salió exitosamente del quirófano, Bruce
Bruce sufrió graves abrasiones por el cauterizador eléctrico utilizado, lo que causó la pérdida casi total de su pene. Desesperados, sus padres fueron recomendados por John Money, un psicólogo experto en sexología y catedrático de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. El doctor conversó con los Reimer sobre las dificultades de Bruce para madurar y desarrollarse sexualmente como un hombre, por lo que convenció a sus padres de que la mejor solución para llevar a cabo una reasignación de sexo. Para lograrlo, le practicaron una orquiectomía, una cirugía para extirpar ambos testículos, y a los 2 años, el pequeño fue sometido a una cirugía de reasignación de sexo, con el objetivo de reconstruir los restos de su pene en una vulva y adaptar su anatomía a una femenina. Al mismo tiempo, Bruce recibió un agresivo tratamiento de estrógenos con el objetivo de provocar los cambios hormonales necesarios para que adquiriera una apariencia femenina. Todo bajo una regla irrompible, dictada por el médico. Los Reimer jamás contarían de esto a Brenda, el nuevo nombre de Bruce. Las visitas de control se hicieron frecuentes durante toda la infancia de Brenda, mientras Money intentaba convencer a la comunidad médica que el caso de Brenda era un éxito. Para el psicólogo se trataba del caso médico perfecto para demostrar su teoría de que el género en realidad es una construcción eternamente social que puede ser modificada en vez de una cualidad innata. Presas de la decepción, sus padres mentían al psicólogo sobre el progreso de Brenda en su aceptación como mujer. Brenda jamás se identificó con el género femenino, lo que le acarreó problemas de convivencia en la escuela y provocó que creciera con un sinfín de inseguridades y desarrollara depresión a una temprana edad. Al mismo tiempo, Money hacía apuntes mintiendo sobre el progreso, el fracaso de la reasignación de sexo, afirmando que Brenda usaba vestidos, jugaba con muñecas y otras conductas que aseguraba identifican a una niña. Finalmente, la situación se volvió insostenible cuando Brenda alcanzó la adolescencia y sus problemas depresivos se agravaron. El médico que lo había tratado desde su reasignación de sexo insistió tanto a los padres como a ella que era momento de que se sometiera a otra cirugía, esta vez a una complicada reconstrucción para implantarle una vagina. En el papel, Money mantenía que su teoría era correcta y presentaba el caso de David Brenda como la mejor demostración práctica. No obstante, el matrimonio Reimer decidió confesarle la verdad a Brenda a los 15 años. El impacto fue brutal y dividió a la familia, mientras comenzó una lucha contra el sexo que le fue impuesto, de la que jamás habría de salir bien librada. Después de practicarse distintas operaciones quirúrgicas como la faloplastía y tratamiento hormonal con la intención de que su cuerpo correspondiera al sexo que sentía, Brenda cambió su nombre a David y trató de reconstruir su vida. Su hermano, Brian, también cayó en depresión por la culpa de ocultar todo lo que ocurrió y después de varios intentos fallidos, finalmente se quitó la vida a los 38 años. Ron se hizo alcohólico y David consiguió una pareja de la que se divorció al poco tiempo. En 2004, después de cumplir 39 años, David se quitó la vida de una sobredosis. Se trató del final de una vida arruinada por el doctor Cinética, una eminencia médica cuyo crimen fue descubierto durante varios años por todos quienes le conocían. Money jamás aceptó el fracaso de su procedimiento y falleció en 2006 de mal de Parkinson, sin afrontar a la justicia por el destino de David Reimer. Inaudito. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar les presentaré a William Sidis, el niño más inteligente de la historia, pero cuya vida no fue feliz como el mundo esperaba. Y más adelante, ¿quién pagaría 10 millones de pesos por una camiseta de Michael Jordan? Esto es real y no es lo único que alcanza sumas exorbitantes para... Y en este criticaba duramente el sistema educativo estadounidense, ya que no inspiraba el mismo amor por el aprendizaje que él intentaba inspirar en Sidis. Decía que en las escuelas no había lugar para los genios y Sidis lo era, sin duda, pero incluso
Era diferente de otros jóvenes prodigios, excepcional en todas las materias. Según los expertos, muy pocos genios tienen todas las habilidades. A los 5 años, Sidis escribió un libro de anatomía e inventó su propia fórmula para contar los días históricos. Escribió también poesía francesa, creó su propia lengua, escribió una novela e ideó una constitución para una sociedad utópica. Tenía 6 años cuando hablaba 8 idiomas. Cuando Sidis entró a Harvard, con solo 11 años, se convirtió en el alumno más joven de la historia y su récord sigue vigente. Y no solo eso, se afirma que fue la persona más inteligente de la historia. Un día Sidis daba una conferencia en el Club de Matemáticas de Harvard cuando llamó la atención de una persona entre el público. Era el brillante físico del MIT, el señor Comstock, quien escribiría más tarde en su autobiografía que tenía grandes esperanzas puestas en Sidis. Después de verle en 1910 dijo: predigo que el joven Sidis será un gran matemático astronómico, desarrollará nuevas teorías e inventará nuevas formas de calcular los fenómenos astronómicos. Creo que será un gran matemático, el líder de esa ciencia en el futuro, pero temo decirles que no fue así. En Harvard, Sidis sufrió el desprecio de sus compañeros. Fue víctima de maltrato, lo que llamamos bullying. Testigos dicen que lo consideraban un bicho raro, pues a todo esto se sumaba que sus padres le enviaran a la universidad vestido como un niño de 12 años, cuando ya tenía 16. Se burlaban de él, se reían cuando decía que jamás había besado a una chica y lo perseguían. Comenzaron a entender lo que sucedía con él el día de su graduación, en que pronunció un discurso que dejaba al claro su percepción de la vida. Sidis dijo que quería vivir la vida perfecta y, en sus palabras, la única manera de hacerlo es en reclusión, porque siempre había odiado a las multitudes. ¿Saben lo que eso significaba? Que el mundo podría estar perdiendo a un hombre que hubiera contribuido enormemente. Sidis renunció a las mujeres y al matrimonio. Comenzó a ejercer como profesor, pero no en Harvard, porque recibió amenazas. Así que aceptó un trabajo como profesor de trigonometría y geometría en la Universidad Rice, cuando aún tenía solo 17 años, mucho menos que sus alumnos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abandonara por completo el plantel para regresar a Harvard, en donde cursó otros estudios en Derecho, los cuales también dejó al poco tiempo. El ideal de Sidis era otro. El genio se unió a movimientos sociales por los derechos de los trabajadores y en algún momento fue detenido por gritar "al diablo con la bandera estadounidense". El juicio, por supuesto, fue cubierto por los medios de comunicación. Se reveló que apoyaba la Revolución Rusa, además de ser pacifista y socialista. Esto fue poco después del final de la Primera Guerra Mundial. En un principio, el juez había decidido condenar a Sidis a 18 meses de cárcel, pero su intervino y se ofreció a darle ayuda psicológica. El juez accedió y puso a Sidis en libertad condicional. Lo que Sidis quería era dejar de ser el centro de atención para tener una vida en paz. Para eso aceptó varios trabajos poco calificados. En varias ocasiones se cambió de nombre, anduvo de ciudad en ciudad con la intención de pasar desapercibido y funcionó durante un tiempo. Sin embargo, nunca pudo escapar realmente de su pasado. Más temprano que tarde, un periodista lo encontró en Nueva York, en donde trabajaba como maquinista y ganaba unos $23 a la semana. El mundo quería saber qué había sido de Sidis, una de las personas más inteligentes de la historia. A estas alturas de su vida, ya no estaba en contacto con sus padres. Tenía trabajos poco brillantes, pero nunca dejó de escribir libros. Pero debido a que utilizaba seudónimos, ha sido complicado para los historiadores ubicarlos. William Sidis nunca dejó de anhelar ser libre. Fue y vino a diferentes ciudades, pero poco podía escaparse. Una periodista comenzó a seguirle la pista y publicó un artículo sobre él para el periódico The New Yorker. Lo que para Sidis fue humillante. El hombre demandó al periódico por difamación, alegando que el artículo le había causado angustia mental y humillación. Pero el tribunal desmintió inicialmente el caso y, peor aún,
lo colocó una vez más en la mira pública. Al final, Sidis logró ganar la demanda, pero habían pasado años de la publicación del artículo, y ese mismo año, por desgracia, sufrió una hemorragia cerebral de la que no pudo recuperarse y murió poco después. Así terminó la historia de un niño genio que no cumpliría con las expectativas que sus padres y la sociedad pusieron en él, pues lo único que quería era ser libre. Inaudito. Los artículos deportivos están entre los más cotizados por coleccionistas que reconocen en ellos un valor histórico. Por eso, con frecuencia, se rompen récords de ventas de estos objetos en subastas, en las que, obviamente, los que pertenecieron a Michael Jordan son de los más vendidos por millones de dólares. Se piensa que una camiseta de Jordan de cuando era novato puede alcanzar una suma de $500,000, algo así como 10,5 millones de pesos en subasta. Pero no es lo único del máximo ídolo de la NBA que ha alcanzado precios de venta exorbitantes. Esto es inaudito. En 2020 se lanzó a subasta una camiseta de Michael Jordan de la temporada 84-85, su año de novato. Esta prenda está firmada por Jordan, por eso su valor aumenta, y es que en esta época el ícono de los Chicago Bulls se convirtió en el Rookie del año con un promedio de 28.2 puntos por partido, luego de que los Bulls lo eligieran tras su explosión con el equipo de la Universidad de Carolina del Norte en el que jugaba. Por cierto, en aquel momento Jordan tenía el número 23, aunque en realidad deseaba tener el 45, pero su hermano Larry jugaba con este número, Carolina del Norte, y era el talentoso de la familia Jordan para el básquetbol, pero al crecer no superó la altura de 1.72 centímetros. Jordan eligió el 23 por la admiración que tenía hacia su hermano, 45 divididos entre 2 y redondeados a 23. El sueño de Jordan de portar el 45 se cumplió hasta 1995, a su regreso a la NBA. Todo amante del básquetbol conoce los míticos Air Jordan, los tenis que la famosa marca diseñó en exclusiva para el entonces jugador de los Chicago Bulls, y aunque ha llevado diferentes modelos de estos en toda su carrera, los que usó en su primer partido en 1984 se vendieron en $1 millón, rompiendo todos los récords en el mundo del coleccionismo de objetos deportivos. Hace 36 años que Jordan firmó con el equipo, su contrato fue por 5 años garantizados y un total de $6 millones. Hoy sus tenis, los primeros que usó, valen la sexta parte de esta suma. También sobre Jordan se ha vendido un boleto de taquilla del encuentro que se llevó a cabo entre Chicago Bulls y Washington Bullets en el United Center, fechado el 26 de octubre de 1984. Un día que cambió para siempre la historia del deporte, porque fue la primera vez que se le vio a Jordan pisar la cancha en un partido de la NBA. Este boleto se vendió en subasta en $24,000, $500,000. Entre las ventas más increíbles está la de un comprador que prefirió mantenerse en el anonimato, pero desembolsó $1,440,000 por una tarjeta de 1997 firmada por Michael Jordan, y también tenía un fragmento de la camiseta que usó la leyenda de la NBA en los All-Star de 1992. Deben saber que solo se produjeron 23 tarjetas Upper Deck Game Jersey de Michael Jordan en 1997. Nunca se hicieron otras, jamás. Así que para los amantes del deporte resulta ser una pieza histórica invaluable. Inaudito. Llegamos al final de este programa, pero les recuerdo que tenemos una cita por este mismo canal, así que me despido agradeciéndoles muchísimo su compañía y su preferencia. Yo soy Jimena Duarte y nos vemos en nuestra próxima emisión de Este Mundo Inaudito.